No queremos su dinero, patrón. La voz de la anciana, delgada pero firme como el acero, cortó el aire caliente y denso de la plaza. El silencio que siguió fue más pesado que todos los lingotes de oro en las caletas de Pablo Escobar. El sol de mediodía caía a plomo sobre la Candelaria, un pueblo olvidado por Dios y por el gobierno, haciendo brillar las frentes sudorosas de los campesinos reunidos y el cañón de las mini Uzi que se adivinaban bajo los ponchos de los hombres del patrón. El zumbido de una mosca solitaria se convirtió en un estruendo. Todos los ojos, los de los viejos con la piel cuarteada como la tierra seca y los de los sicarios con la mirada muerta, estaban clavados en la figura de Elena. A sus 70 y tantos años, con el pelo blanco recogido en un moño austero y un vestido negro que parecía haber absorbido todo el luto del pueblo, se había atrevido a lo impensable. Escobar, que había llegado hacía una hora en una caravana de camperos blindados que levantaron una nube de polvo rojizo, parpadeó lentamente. Una sola vez. Fue un gesto casi imperceptible, pero para quienes lo conocían, fue el equivalente a un trueno antes de la tormenta. Acababa de recitar su evangelio de generosidad. Les había prometido un hospital para que sus mujeres no parieran en el camino a la ciudad, una escuela para que sus hijos aprendieran a leer algo más que sus propias sentencias de muerte, una iglesia nueva con baldosas de mármol para que pudieran rezar con dignidad y hasta un campo de fútbol con grama de verdad para que los pelados soñaran con ser el pibe Valderrama y no sicarios. Era una oferta que ningún pueblo en su sano juicio rechazaría. Era la plata o el plomo, pero envuelta en papel de regalo. Y ahora esta vieja, Elena, la abuela de Santiago, el último muchacho del pueblo que se habían llevado para Medellín a camellar en una vuelta y que había vuelto en un cajón sellado, se atrevía a decirle que no. Los hombres de Escobar se movieron, no de forma brusca, sino como depredadores que sienten un cambio en el viento. Popeye, que estaba a la derecha del patrón, dejó caer la mano casualmente cerca de la cacha de su pistola. El Chopo, al otro lado, se ajustó el poncho y el sonido seco de un arma rozando el cuero fue la única respuesta a las palabras de la anciana. Estaban esperando la orden, una seña, un carraspeo, cualquier cosa que significara «sáquenme a esta vieja de mi vista». Porque un rechazo así, en público, no era solo un «no, gracias». Era una bofetada, un desafío directo a la autoridad del hombre que podía hacer temblar al país entero con una sola llamada. Pero la anciana no había terminado. Levantó una mano huesuda no para suplicar, sino para pedir la palabra que ya se había tomado por la fuerza. «Le pedimos solo una cosa a cambio de nuestra lealtad», continuó, y su voz, aunque temblorosa por la edad, no flaqueó. Escobar, por primera vez en mucho tiempo, sintió la punzada de una emoción que creía extinta, la curiosidad. La ira, su compañera constante, retrocedió un paso sorprendida. ¿Qué podía querer esta gente que su dinero no pudiera comprar? ¿Qué tesoro escondían en este platanal miserable que valiera más que un hospital nuevo? Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, y sientes la tensión que se respira en esta plaza, sería un honor que te suscribieras a nuestro canal. Acompáñanos a descubrir qué le pidió esta valiente mujer al hombre más peligroso de Colombia. Tu apoyo nos permite seguir contando estas crónicas que marcaron nuestra tierra. Elena miró a su gente. Vio en sus rostros el miedo, pero también un destello de la vieja dignidad que creían perdida. Habían ensayado esto, en secreto, en la sacristía de la iglesia vieja, a la luz de las velas, susurrando para que ni las paredes oyeran. Sabían que era una jugada suicida, un todo o nada contra el diablo en persona. La anciana fijó de nuevo sus ojos en los de Escobar, unos ojos que parecían pozos sin fondo. «Queremos que viva aquí con nosotros un mes». El silencio se rompió. No con un grito, sino con el jadeo colectivo de la multitud. Los sicarios se miraron, incrédulos. ¿Habían oído bien? ¿La vieja se había vuelto loca?
Incluso Escobar pareció desconcertado. Su ceño se frunció, intentando procesar la petición. «Sin sus pistoleros», continuó Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra imposible, «sin sus carros lujosos y sin su plata. Que duerma en una de nuestras casas, en una hamaca como nosotros, que coma nuestros frijoles y nuestras arepas, y que cada noche se siente aquí en esta misma plaza a escuchar nuestras historias. Queremos que el hombre, no el patrón, conozca a la gente que dice querer salvar». La propuesta quedó flotando en el aire, tan absurda, tan demencial, que por un instante nadie supo cómo reaccionar. Era un jaque mate moral, un desafío envuelto en una súplica, una trampa de la que no podía escapar con plomo, porque matarla ahora solo confirmaría la verdad de sus palabras, que su generosidad era una farsa, una capa de pintura sobre una tumba. Los hombres de Escobar ya no disimulaban. Sus manos ahora reposaban sobre las armas. El aire se llenó de un olor a ozono, a violencia contenida. Popeye dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia. «Patrón, esta gadeja le está faltando al respeto». Pero Escobar levantó una mano, deteniéndolo en seco. Sus ojos no se apartaban de Elena. En su mente, una tormenta de cálculos, estrategias y riesgos se desató. Vio la jugada maestra de la anciana. Rechazar la oferta era admitir la derrota, demostrar que su leyenda del Robin Hood paisa era un cuento para idiotas. Aceptarla era una locura, un riesgo de seguridad monumental, una humillación, pero también era la oportunidad de forjar un mito, una historia que ni todos los periodistas del mundo podrían inventar, una leyenda que la plata, por más abundante que fuera, jamás podría comprar. La plaza entera contuvo la respiración. El destino de Elena, y quizás el de todo el pueblo, pendía de la decisión que se estaba formando detrás de esa mirada indescifrable. El sol seguía golpeando sin piedad, el sudor corría por las espaldas y el tiempo parecía haberse detenido, esperando la sentencia final del patrón, el hambre. Esa era la primera injusticia, el primer patrón que Santiago conoció. No el de la televisión, sino el que le roía las tripas cada mañana mientras veía a su abuela Elena revolver una agua de panela rala que tenía más de agua que de panela. A sus 14 años, sus manos ya estaban encallecidas de camellar en la finca del turco Echeverry, un hombre gordo y de bigote sudoroso que siempre encontraba la manera de pagarle menos de lo prometido. El bulto de yuca no pesó lo que era, muchacho, le decía, mientras se metía los billetes en el bolsillo de la camisa. Vuelva mañana a ver si hay más trabajito. Y Santiago volvía, porque el hambre era un patrón más berraco que cualquier turco tacaño. Ese día el problema había crecido. Ya no era solo el hambre, era la tos de Elena, una tos seca y persistente que la sacudía por las noches y le dejaba un rastro de sangre en el pañuelo. El curandero del pueblo, un viejo que olía a tabaco y a hierbas amargas, solo se encogía de hombros. «Son los pulmones, mija. Necesita de los remedios de la farmacia, de los de la ciudad». La ciudad, Medellín, para Santiago, esa palabra sonaba a otro planeta, un lugar de luces, carros y oportunidades, tan lejano de la Candelaria como la luna. La plata para las medicinas era un imposible, una montaña más alta que la que rodeaba el pueblo. El turco Echeverry apenas le había dado para el arroz de la semana, y la tos de su abuela se convertía en un martillo que le golpeaba la conciencia con cada ataque. La trampa no llegó con un estruendo, sino en una chiva destartalada que soltaba un humo negro y apestoso. De ella se bajó Ramiro, su primo segundo, un par de años mayor que él. Se había ido del pueblo hacía un año, flaco y con los pantalones remendados. Volvía con unos tenis blancos que parecían de astronauta, una chaqueta de cuero que brillaba bajo el sol y una cadena de oro falso que deslumbraba a los ingenuos. Se sentó en la única tienda del pueblo, pidió una cerveza bien fría como para un rey
y empezó a contar sus hazañas. Hablaba de vueltas fáciles, de billete que se hacía casi sin sudar. «Medellín es una chimba, primo», le dijo a Santiago, dándole una palmada en la espalda que casi lo desarma. «Allá sí que valoran a un hombre avispado. Uno se pone a las órdenes de un duro, hace un par de mandados y listo. Empieza a ver la plata de verdad. No estas migajas que le tira el turco sapo ese». Los ojos de Santiago brillaron. La descripción de Ramiro era un oasis en su desierto de miseria. Le habló de un tal patrón que cuidaba a su gente, que era generoso con los leales. No mencionó la sangre, ni las miradas frías, ni el miedo que se masticaba en las comunas. Solo habló del dinero, de la ropa, del respeto que se ganaba un hombre con plata en el bolsillo. Esa noche, Santiago no pudo dormir. La tos de Elena era el telón de fondo de los castillos en el aire que construía en su mente. Compraría las medicinas, una casa nueva con tejas de verdad, no de zinc oxidado. Le compraría a su abuela un vestido de flores y nunca más tendrían que beber agua de panela rala. La decisión se coció a fuego lento en la olla de su desesperación. Al día siguiente, enfrentó a Elena. «Abuela, me voy para Medellín con Ramiro». La mujer lo miró como si le hubiera clavado un puñal. «Usted no va para ningún lado, Santiago. Esa ciudad es un monstruo que se traga a los muchachos como usted. Esa plata de la que habla su primo está manchada. Manchada o no, es plata», gritó Santiago, y se arrepintió al instante al ver el dolor en los ojos de su abuela. «Es la única forma. ¿O quiere que la vea morirse tosiendo por no tener con qué comprarle un maldito jarabe?» La discusión fue corta y amarga. Elena no tenía la fuerza para detenerlo, y Santiago no tenía la paciencia para escuchar sus miedos, que para él sonaban a resignación. Esa misma tarde, mientras Elena dormitaba vencida por la fiebre, Santiago empacó sus 2 camisas y el pedazo de pan que había guardado del desayuno en un talego de fique. Ramiro lo esperaba en la salida del pueblo, junto a la Ceiba Vieja. Le dio un billete arrugado para el pasaje. «Tranquilo, primo, en 2 días me agradece», le dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Allá lo presento a la gente que es. Usted es un berraco, le va a ir bien». Mientras la chiva se alejaba por el camino polvoriento, Santiago miró hacia atrás. Vio la silueta de su abuela en la puerta de la casa, una mancha negra contra la luz del atardecer. Se veía más pequeña, más frágil. Un nudo se le formó en la garganta, una mezcla de culpa y de una feroz determinación. Se estaba metiendo en la boca del lobo, pero lo hacía por ella. La trampa, perfectamente diseñada con los barrotes de la necesidad y la carnada de la esperanza, se había cerrado sobre él. El motor de la chiva rugía, llevándolo hacia la promesa de una vida mejor, sin saber que cada kilómetro lo acercaba a la escena de una plaza, a una súplica desesperada y al principio del fin. Medellín lo recibió con una bofetada de ruido y cemento. El aire, espeso y contaminado, olía a gasolina y a fritanga. Para un muchacho acostumbrado al silencio del campo, la ciudad era un monstruo de 1000 cabezas que gritaban al mismo tiempo. Ramiro lo llevó a una casa a medio construir en las laderas de la comuna nororiental, un laberinto de ladrillos rojos y techos de zinc donde las calles no tenían nombre, y la ley la ponía el que tuviera el fierro más grande. La casa era un solo cuarto, con un par de colchonetas mugrientas en el suelo y una bombilla que colgaba de un cable pelado. Allí vivían otros 4 pelados, todos con la misma mirada, una mezcla de hambre vieja y ambición nueva. No hubo bienvenida, solo un «¿Este es el primo?», de un tipo flaco y con una cicatriz en la ceja al que todos llamaban el Zarco. El primer camello de Santiago fue una prueba de nervios. Le dieron un paquete pequeño, envuelto en cinta café, y una dirección en el centro. «Solo lo entrega, pillo. No pregunte, no mire a nadie a los ojos, y si algún sapo le pregunta algo, usted no sabe nada», le instruyó Ramiro con la seriedad de un general enviando a un soldado a la guerra.
Santiago sintió un hielo en el estómago, pero la imagen de su abuela tosiendo lo empujó a salir. Caminó por calles atestadas, sintiéndose observado por 1000 ojos. Cada policía en una esquina parecía estar mirándolo a él. Entregó el paquete a un hombre con un bigote espeso que le dio un fajo de billetes sin decir una palabra. Al regresar a la comuna, el alivio fue tan grande que casi se vomita. Le entregó la plata a Ramiro, quien le devolvió una pequeña parte. «Para que coma algo, primo. Y llame a su abuela, dígale que está bien». Llamó desde una tienda de esquina. La voz de Elena sonaba débil al otro lado de la línea. Le mintió. Le dijo que había conseguido trabajo en una construcción, que estaba comiendo bien, que pronto le mandaría la plata para las medicinas. Cada mentira era como tragarse un trozo de vidrio. Colgó y se gastó casi todo el dinero que le quedaba en un plato de sancocho en un puestito callejero. Sabía a gloria y a ceniza al mismo tiempo. La escalada fue rápida, casi imperceptible al principio. Dejó de ser solo un mensajero. Un día le pidieron que vigilara una esquina. «Solo nos avisa si ve algún carro raro, alguna patrulla de los tombos», le dijo el Zarco. Otro día lo mandaron a cobrar una vacuna a un tendero que se había atrasado en el pago. Santiago solo tenía que pararse al lado del Zarco, con cara de pocos amigos, mientras el otro amenazaba al pobre hombre. No hubo golpes, pero la violencia flotaba en el aire, densa y pegajosa. Con cada vuelta, Santiago se endurecía por fuera y se rompía por dentro. El dinero que le mandaba a su abuela aumentaba, y en sus llamadas ella le decía que ya estaba comprando los remedios, que se sentía un poco mejor. Esas palabras eran su justificación, el combustible que lo mantenía en movimiento en ese mundo torcido. Pero el miedo era su sombra constante. Veía cómo trataban a los que cometían errores. A un pelado que perdió un paquete lo molieron a palos en el patio trasero de la casa. No lo mataron, pero le dejaron claro que la próxima no habría tanta suerte. Santiago aprendió a callar, a obedecer, a no hacer preguntas. Se convirtió en un fantasma eficiente. El punto sin retorno llegó una noche lluviosa. El Zarco lo despertó a él y a otro muchacho, un tal Chucho. «Pónganse las botas, que hay una vuelta importante. El patrón necesita que recojamos un encargo». La palabra patrón hizo que a Santiago se le helara la sangre. Nunca lo había visto, pero su nombre era una leyenda susurrada con una mezcla de temor y reverencia. Los llevaron en una camioneta destartalada a una bodega en las afueras de la ciudad. El lugar apestaba a químicos y a humedad. Adentro, un hombre de rostro impasible les entregó un maletín de metal. «Esto vale más que sus vidas, pendejos. Llévenselo al Zarco y ni se les ocurra abrirlo». El camino de regreso fue una tortura silenciosa. Santiago sostenía el maletín en sus piernas, sintiendo el peso del metal y de lo que fuera que contuviera. De repente, en un cruce oscuro, las luces de una patrulla de policía los cegaron. Una sirena partió la noche en dos. Chucho, que iba al volante, entró en pánico. «¡Nos cayeron, malparidos! ¡Nos cayeron!». Intentó una maniobra estúpida, tratando de dar la vuelta en la calle estrecha. El carro patinó en el asfalto mojado y se estrelló contra un poste. El golpe lanzó a Santiago contra el parabrisas. Aturdido, escuchó los gritos de los policías. «¡Salgan con las manos en alto!». El Zarco, que iba en el asiento del copiloto, no lo pensó 2 veces. Abrió la puerta y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad de un callejón. Chucho, temblando, levantó las manos. Santiago, con la cabeza sangrando y el corazón en la garganta, se quedó paralizado, abrazando el maletín. Sabía lo que significaba. Si la policía lo agarraba con eso, se pudriría en la cárcel. Si se escapaba y perdía el maletín, la gente del patrón lo cazaría y lo convertiría en un ejemplo para los demás. No había salida. Buscar ayuda por medios normales era imposible. ¿A quién iba a llamar? ¿A la policía que lo quería arrestar?
¿A su abuela en el pueblo para decirle que se había convertido en un criminal? En ese instante, bajo la lluvia fría de Medellín, atrapado entre las sirenas de la ley y la sentencia de muerte de la mafia, Santiago entendió que había cruzado una línea. Ya no era el nieto de Elena que buscaba plata para unas medicinas, era una pieza en un juego mortal, y la única opción que le quedaba era correr, correr. Fue la única palabra, la única orden que su cerebro pudo procesar en medio del caos de vidrios rotos y gritos. Mientras Chucho se rendía con un temblor de gallina y los tombos se acercaban, Santiago reaccionó con el instinto puro de un animal acorralado. Agarró el pesado maletín de metal, empujó la puerta abollada del carro y se lanzó a la noche lluviosa de Medellín. «¡Alto ahí, malparido!», gritó una voz detrás de él, seguida por el sonido seco de un disparo que partió el aire y se estrelló contra un muro, haciendo saltar pedazos de ladrillo. No miró hacia atrás. Corrió como nunca antes en su vida, con el maletín golpeándole la pierna, los pulmones quemándole y un hilo de sangre caliente bajándole por la frente. Se metió en el primer callejón que encontró. Un pasadizo oscuro y estrecho que olía a orines y a basura mojada. El laberinto de la comuna, que antes le parecía una trampa, ahora era su única salvación. Saltó sobre un montón de escombros, se deslizó por un barranco de lodo y siguió corriendo sin rumbo fijo, guiado solo por la necesidad de alejarse del sonido de las sirenas que se acercaban. Sabía que estaba jodido por todos lados. Para la policía era un delincuente. Para su propia gente era el pendejo que había perdido el carro y había atraído a los tombos. Y el Zarco, el muy gadejo, lo había abandonado a su suerte. Era un cabo suelto, una pieza defectuosa que sería desechada sin contemplaciones. Su única lealtad, su única esperanza de supervivencia era el objeto frío y pesado que aferraba con sus manos entumecidas. Encontró refugio en el esqueleto de una construcción abandonada, un lugar donde el viento se colaba por las ventanas vacías con un silbido fúnebre. Se acurrucó detrás de unos bultos de cemento endurecidos por la lluvia, temblando de frío y de miedo. El corazón le martilleaba en los oídos, ahogando el sonido de las sirenas que poco a poco se iban apagando en la distancia. Estaba solo, completamente solo en una ciudad que devoraba a los muchachos como él para el desayuno. Pensó en su abuela Elena. La había llamado hacía 2 días, mintiéndole otra vez, diciéndole que todo iba de maravilla, que el jefe estaba muy contento con su trabajo y que pronto le mandaría más plata. La voz de ella sonaba cansada, pero feliz. «Cuídese mucho, mi niño. Pídale a la Virgencita que lo proteja». Y ahora estaba allí, escondido como una rata, con la ropa empapada y la sangre secándose en su cara. Había fracasado, pero en medio de la desesperación, una idea se abrió paso. Si lograba salvar el encargo, si se lo entregaba a la gente del patrón, quizás lo perdonarían. Quizás entenderían que él no había sido un torcido, que había sido leal hasta el final. Recordó haber oído al Zarco hablar de una caleta segura, una tienda en el barrio vecino de Manrique, regentada por un viejo al que llamaban Don Abel. Era allí donde guardaban las cosas importantes cuando el ambiente se ponía caliente. Era un riesgo enorme, pero era el único que le quedaba. Esperó a que la noche se hiciera más profunda y la lluvia amainara hasta convertirse en una llovizna helada. Con el maletín pegado al pecho, salió de su escondite y empezó a moverse por las sombras, como un fantasma arrastrando sus cadenas. El barrio Manrique era territorio hostil, controlado por una banda rival que le tenía una guerra declarada a la gente de Escobar. Cada esquina era una amenaza, cada sombra una posible emboscada. Santiago caminaba rápido, con la paranoia erizándole la piel. Estaba a solo 3 calles de la tienda de Don Abel cuando los vio, 2 figuras saliendo de la oscuridad. No llevaban uniforme de policía, llevaban el uniforme de la calle, jeans, chaquetas y una mirada vacía que prometía violencia.
—¿Qué hubo, niño? ¿Qué lleva ahí con tanto afán? —dijo uno de ellos, bloqueándole el paso. Santiago intentó retroceder, pero el otro ya estaba detrás de él. Vieron la sangre en su cara, el pánico en sus ojos y, sobre todo, el maletín de metal. Para ellos era como si la lotería les hubiera caído del cielo. —Entregue eso, sapo, suave, que no le queremos hacer nada —dijo el primero, y la sonrisa que mostró reveló un diente de oro. Santiago se aferró al maletín con la fuerza de un náufrago a su tabla. —Esto no es mío, es del patrón —susurró, en un último y patético intento de usar el nombre como un escudo. La mención del patrón solo sirvió para sellar su sentencia. Los dos hombres se miraron, y una decisión silenciosa pasó entre ellos. No podían dejar un testigo. El que tenía el diente de oro sacó un revólver oxidado. No hubo más palabras, ni amenazas, solo el sonido sordo y húmedo de un disparo, que la llovizna se encargó de apagar casi al instante. Santiago cayó de rodillas, con una expresión de sorpresa en el rostro. El maletín se le resbaló de las manos y cayó al barro con un golpe metálico. No sintió dolor, solo un frío intenso que le empezó a subir desde el estómago. Mientras su vida se escapaba en un charco que se teñía de rojo, la última imagen que cruzó por su mente no fue la de las luces de Medellín, ni la del dinero que nunca pudo disfrutar. Fue el rostro de su abuela Elena en la puerta de la casa, recortado contra la luz del atardecer en la Candelaria. Le había fallado. Una semana después, un cajón de madera barata llegó a la Candelaria en la parte de atrás de un camión platanero. Dentro estaba lo que quedaba de Santiago. La noticia que llegó al pueblo fue la oficial, la que esparcieron los enemigos del patrón. El nieto de Elena se había metido a bandido y lo habían matado en una calle de Medellín. Pero esa muerte, esa pequeña y anónima tragedia, encendió la chispa de la rebelión silenciosa que llevó a una anciana a pararse en una plaza polvorienta. Y así, el flashback se conectó con el presente. El círculo se había cerrado. La visita de Pablo Escobar a la Candelaria no era un acto de generosidad espontánea. Era la consecuencia directa de la muerte de un muchacho que solo quería comprarle unas medicinas a su abuela. El acto final de una historia que había comenzado con una tos seca en la mitad de la nada y había terminado con un disparo en la mitad de todo. La mano de Pablo Escobar se levantó, no con la rapidez de quien va a dar una orden de muerte, sino con la lentitud de un sacerdote que pide silencio en la misa. El gesto fue suficiente. Popeye, que ya tenía la mandíbula apretada y la mirada asesina fija en la anciana, se congeló como una estatua. El chopo bajó la mano del arma. El murmullo de indignación entre los sicarios se extinguió como una vela en una corriente de aire. El patrón no apartaba los ojos de Elena. En ese silencio tenso, en esa plaza cocinada por el sol, se libraba una guerra invisible, y Escobar, un general berraco en el campo de batalla de la psicología humana, vio la jugada de la anciana, la analizó en un segundo y decidió no solo jugarla, sino subir la apuesta. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. La sonrisa de un depredador que admira la astucia de una presa inesperada. Miró por encima del hombro de Elena, a la gente del pueblo. Vio sus caras de terror y de una esperanza tan frágil que daba lástima. Luego volvió a mirar a la vieja. «Acepto», dijo. La palabra cayó en la plaza con el peso de una sentencia. Hubo un jadeo colectivo, un suspiro de incredulidad que recorrió a la multitud. Los hombres de Escobar se miraron unos a otros, con los ojos desorbitados. El patrón, vivir un mes en este platanal de mala muerte, comiendo frijoles y durmiendo en una hamaca como un pelagatos cualquiera, era una locura, una humillación. Pero la voz de Escobar cortó cualquier pensamiento de disidencia. Una mujer que ha perdido lo que más quiere tiene derecho a ser escuchada, continuó, proyectando la voz para que hasta el último campesino en el fondo de la plaza lo oyera.
Transformó el desafío en un acto de nobleza, la trampa de la anciana en un pedestal para su propia leyenda. Si este pueblo cree que para confiar en mí debo conocer su dolor, entonces conoceré su dolor. Viviré bajo su techo y comeré de su mesa. A partir de hoy, la Candelaria no tiene un patrón, tiene un vecino más. Fue una jugada maestra de propaganda. La gente, que segundos antes esperaba una masacre, ahora estaba confundida, asombrada. Elena asintió lentamente, sin sonreír, como quien ha ganado una partida de ajedrez, pero sabe que el juego apenas comienza. Sin más ceremonia, Escobar caminó hacia ella. «Muéstreme cuál será mi casa, señora». Y ante la mirada atónita de sus pistoleros, Pablo Escobar, el hombre más temido de Colombia, siguió a la frágil anciana a través de la plaza hacia una casita humilde con paredes de bahareque y un techo de zinc. Esa noche, sin embargo, el vecino desapareció y el patrón volvió a tomar el control. En un claro a las afueras del pueblo, invisible para los habitantes, se reunió por última vez con su círculo de confianza alrededor de una fogata improvisada. La atmósfera era glacial a pesar del fuego. «Señor, esto es un error», dijo Popeye, incapaz de contenerse. «Usted no puede quedarse aquí solo. Es un suicidio. Cualquier sapo puede venir a...» «Silencio», ordenó Escobar con una voz tan tranquila que daba más miedo que sus gritos. «Ustedes no entienden la vuelta. Esto no es un capricho, es una inversión. La lealtad de esta gente, la lealtad de verdad, no se compra con ladrillos y cemento. Se gana con gestos. Esta historia, la del patrón que vivió con los pobres, valdrá más que 10 hospitales». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Ustedes se van antes de que salga el sol. No quiero ver un solo carro, una sola de sus caras de bandidos por aquí. El pueblo tiene que creer que estoy solo». Los hombres asintieron a regañadientes. «Pero», continuó Escobar, y sus ojos brillaron a la luz del fuego, «no se van a ir muy lejos. Quiero que formen un anillo de acero invisible alrededor de todo este valle. Quiero ojos en cada camino, en cada trocha. Que ni una culebra se mueva sin que yo lo sepa. Si alguien que no es de aquí intenta entrar, lo paran, lo interrogan y me informan. ¿Entendido?» «Sí, patrón», respondieron al unísono. «Y ahora, lo más importante», dijo Escobar, inclinándose hacia adelante. «El muchacho, Santiago, el nieto de la vieja». Se giró hacia Otto, su jefe de inteligencia, un hombre callado y con cara de contable que era más peligroso que todos los sicarios juntos. «Quiero que vuelvas a Medellín y me averigües hasta el último suspiro de ese pelado. No quiero el chisme de la calle, quiero la verdad. ¿Quién lo reclutó? ¿Para quién camellaba exactamente? ¿Qué pasó esa noche que lo mataron? Quiero los nombres de los tombos que lo persiguieron. Y sobre todo, quiero los nombres de los 2 malparidos que le dispararon en Manrique. Y quiero saber qué carajos pasó con mi maletín». El plan se reveló en toda su fría y calculada brillantez. No era una rendición, era una ofensiva en 2 frentes. Por un lado, la conquista psicológica de la Candelaria, una campaña para sembrar una lealtad inquebrantable. Por el otro, el inicio de una cacería silenciosa y metódica. No le importaba la vida del muchacho. Le importaba que hubieran matado a alguien que trabajaba para él y, peor aún, que hubieran perdido su mercancía. Era una cuestión de honor y de negocio. La lección que se avecinaba no sería para la anciana ni para el pueblo. Sería para los idiotas que creyeron que podían robarle y matar a su gente impunemente. El mes en la Candelaria no sería un retiro espiritual. Sería la calma tensa antes de una tormenta perfecta. Mientras Pablo Escobar aprendía a distinguir el canto de un sinsonte del de un turpial en la quietud forzada de la Candelaria, en Medellín la ciudad no descansaba. Y Otto tampoco. El jefe de inteligencia del patrón no era un hombre de pistola al cinto ni de bravuconadas en las cantinas. Era un hombre de sombras y susurros,
un contador de almas perdidas, cuyo libro mayor estaba lleno de deudas, favores y secretos inconfesables. Su cacería no comenzó con el estruendo de una puerta derribada, sino con el tintineo de una moneda sobre el mostrador de una tienda en Manrique. Otto no preguntó por asesinos, preguntó por gente que de la noche a la mañana había empezado a gastar como si se hubiera ganado la lotería. Habló con el lotero, con el dueño del bar, con la muchacha que vendía cigarrillos en la esquina. La gente en los barrios pobres tiene un radar para la fortuna repentina y el chisme viaja más rápido que una bala. La primera pista sólida llegó de un viejo que regentaba una prendería, un hombre al que Otto había salvado de un problema de juego años atrás. El viejo recordó: 2 tipos, unos pelagatos del barrio, habían llegado hace unos días con aires de traquetos nuevos. Uno con un diente de oro que brillaba más que su inteligencia, y el otro, un flaco escurrido con ojos de rata asustada. Querían vender un reloj que era demasiado fino para sus muñecas. El viejo, un berraco con olfato para los problemas, les dijo que no compraba mercancía torcida y los sacó de su local. Con los apodos El Diente de Oro y El Flaco, Otto tiró del hilo y el resto de la madeja se deshizo sola. No eran duros, eran simples perros de la banda de Manrique, buenos para cobrar vacunas y asustar tenderos. La noche de la muerte de Santiago habían estado borrachos, se habían topado con el muchacho por pura casualidad y la avaricia había hecho el resto. Otto construyó el rompecabezas en menos de 48 horas. Sabía dónde vivían, quiénes eran sus familias, a qué hora sacaban a pasear al perro. Y entonces comenzó la verdadera cacería, una que no dejaba casquillos ni manchas de sangre. Primero les cortó el agua, el dinero del maletín, que habían estado derrochando en aguardiente y putas, se convirtió en veneno. Otto hizo correr un rumor, una pequeña bola de nieve que se convirtió en una avalancha. La plata que coronaron esos 2 gadejos era del patrón. La frase, susurrada al oído correcto, tuvo el efecto de una plaga. De repente, los amigos que les celebraban los tragos ya no les contestaban el saludo. El tendero que les fiaba les pidió que pagaran la cuenta de inmediato. El jefe de la banda de Manrique los mandó a llamar, no para felicitarlos, sino para darles una paliza y dejarles claro que habían cometido un error monumental y que, a partir de ese momento, estaban solos, ya no tenían parche. Luego empezó el juego mental, la paranoia. Un día, el flaco llegó a su casa y encontró la puerta abierta, pero no faltaba nada, solo una silla en mitad de la sala, mirando hacia la entrada. A El Diente de Oro le empezaron a llegar llamadas a su casa a las 3 de la mañana. Al otro lado de la línea, solo el sonido de una respiración lenta y profunda. Empezaron a ver sombras donde no las había, a sentir que cada carro que pasaba despacio por su calle era una sentencia de muerte. Dejaron de dormir. La ciudad, su territorio, se convirtió en una jaula a cielo abierto donde cada rostro era el de un posible verdugo. La presión los hizo chocar entre sí. El flaco, consumido por el miedo, le echaba la culpa al otro. Fue por tu culpa, por tu afán de gatillo, animal. Ahora nos van a picar en pedacitos por tu culpa. El Diente de Oro, intentando mantener una fachada de tipo duro que ya no se creía ni él, le respondía con golpes. Su amistad, forjada en el delito menor, se disolvió en un ácido de miedo y desconfianza. Estaban quebrados, solos y al borde de la locura. Fue entonces cuando Otto les tiró el anzuelo. Un primo lejano de El Flaco, un tipo que trabajaba en el terminal de transportes y que le debía un favor a Otto, lo llamó. Primo, escuché lo de su problema. Tengo un contacto, un man que saca gente para la costa, sin hacer preguntas, pero tiene que ser ya. Los espera mañana al amanecer en la bodega abandonada de la cervecería Unión. Es su única salida. La oferta era demasiado buena para ser verdad, pero cuando uno se está ahogando, no pregunta de qué está hecho el salvavidas. La esperanza,
por más falsa que fuera, era irresistible. La noche antes de su supuesta huida, el Diente de Oro y el Flaco no se hablaron. Cada uno empacó un pequeño bolso en silencio, mirándose de reojo, preguntándose si el otro intentaría traicionarlo para salvarse. La red invisible, tejida con susurros, rumores y un miedo tan frío como el acero de un cuchillo, se había cerrado por completo. Caminaban de cabeza a la trampa, no por obligación, sino por elección, empujados por el terror psicológico que Otto había orquestado con la precisión de un cirujano. La lección estaba por comenzar. El amanecer en Medellín era de un gris plomizo, el color del cañón de un revólver. La llovizna de la noche anterior había dejado un velo de humedad sobre el asfalto y un frío que se metía en los huesos. La vieja bodega de la cervecería Unión se levantaba como el esqueleto de un dinosaurio oxidado, un monumento al olvido en medio de un lote baldío. Adentro el aire era espeso y olía a moho y a cerveza rancia. El Flaco y el Diente de Oro llegaron por separado, como dos perros callejeros que desconfían el uno del otro, pero que siguen el mismo rastro de comida. Sus rostros estaban demacrados, con las ojeras de quien no ha dormido en una semana. La esperanza de escapar era una llamita débil que luchaba contra el viento helado de la paranoia. La bodega era un espacio cavernoso y vacío. Sus pasos resonaban en el silencio, creando ecos fantasmales que parecían burlarse de ellos. No había ningún contacto esperándolos. Solo un hombre, sentado en una silla de madera en el centro de la nave industrial, bajo el único rayo de luz que se filtraba por un tragaluz sucio. Era Otto. No parecía un matón. Vestía una camisa limpia y pantalones bien planchados. A su lado, en el suelo, descansaba el maletín de metal que había sido el principio y el fin de todo. «Siéntense, por favor», dijo Otto, con la voz tranquila de un gerente de banco a punto de negar un crédito. «No se queden ahí parados, que se van a enfriar». El Flaco y el Diente de Oro se miraron paralizados. La trampa era tan obvia que resultaba insultante. No había a dónde correr. Otto señaló dos cajas de madera vacías frente a él. «Les ofrezco un tinto». Negaron con la cabeza. «Bueno, vayamos al grano, que el patrón es un hombre ocupado», continuó Otto, sin cambiar su tono amable. Abrió el maletín con un par de clics que resonaron como disparos. Estaba lleno de fajos de billetes, perfectamente ordenados. «Bonito, ¿verdad? Por esto mataron a un muchacho, un pelado que, a diferencia de ustedes, entendía el significado de la lealtad». Otto los miró uno por uno. «Usted», dijo, señalando a el Diente de Oro, «se compró una cadena nueva y se gastó 300,000 pesos en aguardiente y mujeres en la cantina, el último adiós. Y usted», continuó, girándose hacia el Flaco, «le mandó 200,000 a su mamá en el Chocó, diciendo que se los había ganado en una obra». Los dos hombres palidecieron. Otto conocía cada uno de sus movimientos. «¿Les gustó el juego?», preguntó Otto, y por primera vez su voz tenía un filo de acero. «¿Les gustó sentir que la puerta de su casa se abría sola? ¿Disfrutaron de las llamadas en la madrugada? Espero que sí, porque me tomé el trabajo de diseñarlo especialmente para ustedes». Les sonrió. «Ustedes creían que le habían robado al patrón. ¡Qué equivocados estaban! Ustedes nunca tuvieron el control. Desde el momento en que el viejo de la prendería me dio sus apodos, sus vidas dejaron de ser suyas. Pasaron a ser un experimento. Quería ver cuánto tardaban dos ratas en empezar a morderse la una a la otra en una jaula de miedo». Se levantó y caminó lentamente a su alrededor, como un biólogo examinando a dos insectos particularmente desagradables. «Ustedes dos son el peor tipo de gente. No son berracos, no son duros, son simples ladrones de gallinas que tuvieron un golpe de suerte. Mataron a un muchacho por un botín que no sabían ni cómo gastar, y con eso le faltaron al respeto a un hombre que sí sabe el valor de las cosas. No el valor de la plata, pendejos, el valor del orden». En ese momento, el sonido de un motor
rompió el silencio. Un campero modesto, sin lujos, entró en la bodega y se detuvo a unos metros de distancia. Del asiento del conductor se bajó Pablo Escobar. Vestía unos blue jeans y una camisa sencilla, la misma ropa de campesino que usaba en la Candelaria. No llevaba armas visibles, no las necesitaba. Su sola presencia cambió la presión del aire en la bodega. Se acercó sin prisa. No miró a Otto. Clavó sus ojos en los dos hombres que temblaban en las cajas de madera. Los examinó de arriba a abajo, no con ira, sino con una especie de curiosidad clínica, como si fueran una enfermedad que no había visto antes. No dijo nada durante un largo y agónico minuto. «Ustedes», dijo finalmente Escobar, y su voz era sorprendentemente baja, casi un susurro. «Mataron a un mensajero mío y perdieron mi encargo». Hizo una pausa. «Y por eso merecen una lección». El Diente de Oro, en un último acto de estupidez, se arrodilló. «Patrón, perdónenos la vida, por favor. Fue un error. Estábamos borrachos». Escobar lo miró con un desprecio tan profundo que era casi palpable. «Cállese. El perdón no es para gente como usted». Se giró hacia Otto. «¿Ya les explicaste?» «Sí, patrón. Ya entendieron la vuelta», respondió Otto. «Bien». Escobar se acercó a ellos hasta que pudo oler su miedo. «La lección es esta. Matarlos sería un desperdicio. Una bala cuesta plata. Sus vidas no valen nada. Así que les voy a regalar algo que no merecen. El futuro». Los dos lo miraron sin comprender. «Se van a ir de aquí, vivos. Pero todo el mundo en esta ciudad, desde el más pintado de mis hombres hasta el último sapo de sus enemigos en Manrique, sabe quiénes son y lo que hicieron. Son hombres muertos que caminan. Nadie volverá a confiar en ustedes. Nadie les dará trabajo. Nadie les venderá ni una arepa. Cada día se preguntarán si hoy es el día en que alguien decide cobrarles la cuenta. Vivirán con el mismo miedo que sintió ese muchacho en sus últimos segundos. Esa es mi sentencia». Se dio la vuelta y, sin volver a mirarlos, se subió al campero y se fue. Otto cerró el maletín. «Ya lo oyeron, la puerta es grande, Medellín los espera». El Flaco y el Diente de Oro se quedaron allí, en medio de la bodega vacía, rotos. Les habían quitado todo, no sus posesiones, sino su identidad, su futuro, su alma. La humillación era total. No eran víctimas de una ejecución, sino los protagonistas de una leyenda de terror que se contaría en cada esquina para recordarles a todos cuál era el precio de faltarle al respeto al patrón. La puerta de la bodega se cerró detrás de ellos con un rechinido metálico que sonó a lápida sellando una tumba. Al salir a la luz gris de la mañana, el Flaco y el Diente de Oro se dieron cuenta de que el mundo había cambiado, o más bien, la forma en que el mundo los miraba. Medellín ya no era su ciudad, era un zoológico y ellos eran los únicos animales fuera de la jaula, expuestos, vulnerables. La gente en la calle no los apuntaba con el dedo, no les gritaba. Hacían algo peor, apartaban la mirada, cruzaban la acera, se hacían los que no los conocían. El veneno de la sentencia de Escobar se había esparcido a la velocidad de la luz por las venas de la ciudad. El primer día fue de incredulidad. Caminaron sin rumbo, esperando que el efecto se disipara, que fuera solo una bravuconada del patrón. Intentaron entrar a una cantina en su antiguo barrio para tomarse un aguardiente que les calmara los nervios. El dueño, un hombre que les había celebrado sus borracheras durante años, se les paró en la puerta. «Aquí no hay nada para ustedes. Váyanse», dijo, con la mirada clavada en el suelo. No había odio en su voz, solo un miedo profundo y pragmático. Servirles un trago era firmar su propia sentencia de muerte. El hambre llegó al segundo día. Con los pocos pesos que les quedaban, intentaron comprar algo de pan en una tienda. La señora, que los conocía desde que eran unos pelados, simplemente negó con la cabeza y atendió al siguiente cliente, como si ellos fueran invisibles, dos fantasmas molestos que ensuciaban el aire. La ruina no fue una avalancha, fue una asfixia lenta.
El dinero que habían robado y derrochado ahora les parecía una fortuna de un reino perdido. Sus nombres, antes susurrados con una mezcla de envidia y miedo barrial, ahora eran sinónimo de lepra. Eran los intocables, los marcados. La caída en la jerarquía de Lampa fue brutal y absoluta. Otros bandidos de poca monta, que antes no se habrían atrevido ni a mirarlos a los ojos, ahora se burlaban de ellos a la distancia. Les lanzaban insultos, les escupían al pasar. No los golpeaban, no se atrevían, no porque les tuvieran miedo, sino porque sabían que la orden del patrón era una lección de vida, no una sentencia de muerte rápida. Tocarlos sería interferir en la obra de arte de crueldad psicológica que Escobar estaba pintando con sus vidas. La paranoia que Otto había sembrado con tanta maestría se convirtió en su única compañera. Dormían a la intemperie, en los rincones oscuros del río Medellín, sobresaltándose con cada ruido, viendo la cara de un sicario en cada sombra. Dejaron de confiar el uno en el otro. El flaco empezó a sospechar que el Diente de Oro guardaba algo de dinero y planeaba escaparse sin él. El Diente de Oro estaba seguro de que el flaco lo vendería por un plato de comida. La sociedad que habían formado en el crimen se pudrió y empezaron a robarse las migajas que conseguían mendigando. El espíritu se les quebró. El Diente de Oro, que siempre había basado su identidad en su fachada de tipo duro, se convirtió en un espectro llorón que suplicaba por monedas, mostrando su sonrisa de oro ahora mellada y sin brillo, un recordatorio patético de su fugaz fortuna. El flaco, por su parte, se hundió en un mutismo catatónico. A veces se quedaba horas mirando un punto fijo, reviviendo una y otra vez la escena de la bodega, la voz tranquila de Escobar dictando su condena. Su ruina completa no llegó con un balazo, sino con un acto de desesperación final. Una noche, tiritando de frío y con el estómago pegado a la espalda, vieron a un borracho dormido en una acera con media botella de aguardiente a su lado. Se miraron. No hubo palabras. Se abalanzaron sobre él como dos buitres sobre carroña, peleando por el miserable botín. La gente que pasaba los vio, revolcándose en el suelo por un trago, y sintió una mezcla de asco y de un terror reverencial hacia el poder invisible que los había reducido a eso. Finalmente, desaparecieron. Nadie supo si se fueron de la ciudad, si murieron de hambre en algún caño o si algún enemigo menor finalmente se atrevió a hacer el trabajo sucio. Simplemente se desvanecieron, pero su historia no murió con ellos. Se convirtió en una leyenda urbana, un cuento que los jefes de las bandas les contaban a los pelados nuevos para enseñarles el verdadero significado del poder. La historia de los dos gadejos que le robaron al patrón y que fueron condenados no a morir, sino a que les borraran la vida mientras seguían respirando. La caída había sido total, definitiva y sobre todo ejemplar.